¿Quién pide permiso para pensar? Nosotros, desde la Facultad de Filosofía de la UAC, tampoco. Bienvenidos a Ética sin Permiso, el territorio sonoro donde desenterramos las preguntas que las jerarquías esfuman, y donde desobedecemos la idea de que la bioética, la tecnología y la filosofía son temas neutrales. Frente a chips que mapean cerebros y algoritmos que dictan vidas, nosotros preguntamos, ¿para quién se diseña ese futuro? ¿A quién beneficia? ¿A quién silencia? No somos observadores, somos partícipes. Y aquí la ética no se consulta, se piensa. Hola, bienvenidos Escuchas de la Virtualidad. Están sintonizando un nuevo episodio de Bioethics News, un programa dentro del canal de Ética sin Permiso, una plataforma que abre la palabra para la crítica, la resistencia y la imaginación política. Aquí no buscamos verdades absolutas, sino preguntas que incomoden y aperturen, pero sobre todo que nos permitan ver el mundo de otra manera. Soy Carla y hoy les propongo reflexionar sobre una pregunta que a menudo queda al margen cuando enfrentamos emergencias. ¿Qué lugar tiene el bienestar animal en la gestión de desastres? Las catástrofes, ya sean naturales, tecnológicas o provocadas por conflictos humanos, no solo afectan a las personas, también impactan profundamente a los animales, domésticos, silvestres y de producción. Pero, ¿estamos preparados ética y logísticamente para considerar su bienestar cuando todo parece centrarse en la supervivencia humana? En la noticia de hoy tenemos este título. Proponen crear protocolo de atención para animales de compañía por accidentes o contingencias en Ciudad de México. En la Ciudad de México se presentó una iniciativa para reformar la Ley de Protección y Bienestar Animal y la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con el fin de que se establezca la obligación de elaborar e implementar un protocolo de atención para animales de compañía en caso de desastres naturales, contingencias sanitarias o accidentes. El protocolo deberá difundirse entre autoridades y ciudadanía e incorporarse en simulacros oficiales para asegurar acciones de rescate, resguardo y atención veterinaria para los animales afectados. Para hablar de ello, hoy nos acompaña una especialista que ha trabajado en temas de bioética, ambiente y derechos animales, la maestra Norma Guadalupe Gastelum Sorrosa. Ella es profesora, investigadora y activista en temas de ética del cuidado y bienestar animal. Bienvenida, Norma, es un placer tenerte aquí con nosotros. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir este espacio. Bien, bueno, vamos a empezar con lo general, ¿no? Cuando hablamos de catástrofe, solemos pensar en la urgencia, ¿no? En decisiones rápidas que priorizan vidas humanas. Desde la bioética, ¿cómo se entiende este escenario de excepción? Bien, pues eso es una cuestión muy interesante. Tenemos que, desde la perspectiva bioética, una catástrofe, ya sea un terremoto, un incendio, una inundación, no es solo un evento físico o natural, es también una crisis moral. ¿Qué significa esto? En estos momentos que son extremos, pues tenemos recursos como el tiempo, el personal médico, los medicamentos, los refugios, pero esos recursos son escasos. Entonces, la demanda de ayuda aumenta de manera masiva. Y es en este contexto donde ya se pone a prueba nuestra capacidad para tomar decisiones éticas, porque debemos actuar bajo una presión que es inmensa. Y es aquí donde, curiosamente, pues los principios bioéticos, lejos de olvidarse o de dejarse a un lado, se vuelven aún más relevantes y deben adaptarse a estas circunstancias de urgencia. Y sin duda son muchos principios, pero aquí me gustaría mencionar especialmente el de la justicia distributiva. ¿Y qué quiere decir esto de la justicia distributiva? Pues bien, se refiere a la necesidad de repartir los recursos de manera justa. Sin embargo, realmente esta tarea se vuelve compleja porque en una catástrofe, como ya mencionábamos, los recursos son limitados y las necesidades son vastas. Entonces, ¿cómo decidimos a quién se le da prioridad?
Y es aquí donde entra un dilema donde generalmente se resuelve con el triaje, que es un proceso en el que se evalúa quién tiene más probabilidades de sobrevivir o de beneficiarse de la ayuda. Pero a ese quién, a quien se le brinda ayuda, la mayoría de las veces corresponde a una persona humana, a un ser humano. Claro. Y de hecho, la prioridad de salvar vidas humanas no es algo actual, se ha establecido históricamente porque en la mayoría de los sistemas éticos y jurídicos, la humanidad ha sido considerada pues el centro de atención en términos de valor moral y de derechos, ¿no? Las personas humanas tienen derechos humanos que deben ser protegidos. Pero aquí es donde debemos preguntarnos, bueno, ¿realmente son las personas humanas, las vidas humanas, las únicas importantes, las únicas que deben ser protegidas, las únicas que sufren en una catástrofe? Y yo me atrevo a decir que no, de ninguna manera. Claro, y es que también hemos visto como hay catástrofes donde la gente incluso arriesga sus vidas para rescatar a sus animales compañeros, ¿no? Y esto nos lleva también a la cuestión de los valores éticos, ¿no? Estos no van a desaparecer en la emergencia, pero se tienen que adaptar. Y en la práctica, ¿qué pasa con los animales? ¿Se contempla su rescate o su cuidado en los protocolos de gestión de desastres? Precisamente por lo que comentaba anteriormente, se le da prioridad al humano, a las personas humanas. Entonces tenemos que hay una gran brecha en la forma en la que actuamos conforme a los demás animales. Entonces, la mayoría de los protocolos de protección civil en todo el mundo desafortunadamente, fueron diseñados con una visión antropocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Pues están centrados únicamente en las necesidades y la protección del ser Ujú. humano. Entonces, cuando ocurren estos desastres naturales, como un sismo, un huracán, una inundación, se me viene a la mente lo que ha pasado recientemente en Veracruz, México, ¿no? Los equipos de emergencia, pues, carecen de esta capacitación adecuada, de las herramientas necesarias e incluso de la autorización legal, que esto es muy importante, pues para destinar recursos al rescate y protección de los demás animales. Entonces aquí, como bien lo decías, Carla, en muchos casos las personas se ven obligadas, o Ujú. una de dos, a tomar la decisión de evacuar de inmediato para salvar su vida o quedarse atrás con sus animales. Y ahí se ponen en peligro ellos y sus animales por querer salvarlos o no querer abandonarlos. Y este tipo de dilema, eh, hoy en día tenemos las redes sociales, ¿no? Basta con meternos a cualquier red social para ver estas historias. Ujú. Por un lado, vamos a encontrar a personas que se aferran a sus animales y ejercen esta presión moral de decir, o nos salvan a todos, a todas, o no salvamos a nadie. Pero por el otro, también hay historias de personas que muchas veces al no contar con esta alternativa, se ven obligadas a abandonar a sus animales. Justo hace poco vi una noticia, tiene pocos días realmente, fue en Cuba. El río Cauto se desbordó y arrasó con todo a su paso, entonces obligó a miles de personas a evacuar. Muchas de ellas incluso se Ujú. fueron en helicópteros del ejército. Y en una de las fotografías que se ven en las redes sociales, se aprecia precisamente a un perro que fue dejado atrás. Y ese perro tenía su cuidador. Y el perro solo ve cómo su cuidador es subido al helicóptero y el helicóptero se va y lo deja, ¿no? El perro se queda abajo en medio de la devastación. Entonces, Ujú. el sufrimiento animal puede ser incluso más invisible o no considerado en muchos protocolos de emergencia. Los animales, especialmente en zonas afectadas por desastres naturales, incendios forestales, inundaciones, terremotos, sufren tanto como los seres humanos en términos de muerte, Ujú. desplazamiento, destrucción de hábitats. Y por ejemplo, en este sentido, si hablamos del bienestar animal en clave bioética, ¿qué implicaría pensar en su bienestar en contextos de catástrofe? Pues bien, pensar en bienestar animal en estos contextos de catástrofe, ¿qué implica? Bueno, en primer lugar, reconocer que los animales, al igual que los seres humanos,
también somos parte del reino animal, ¿ya no? Eso Claro. muchas veces se nos olvida de querer diferenciarnos, de querer diferenciar el bienestar animal del bienestar humano, pero realmente ambos compartimos características esenciales. Y hay que reconocer que los animales no son simplemente seres que existen para el beneficio humano, sino que tienen un Claro. valor moral inherente. Entonces, eso significa que su vida tiene valor por sí misma, independientemente de la utilidad que muchos encuentran en ellos, en ellas. Como lo dijo Tom Reagan, los animales son sujetos de Ujú. una vida. Entonces, eso implica que tienen intereses, que tienen emociones, que tienen capacidades que merecen ser respetadas, no solo por lo que puedan o no aportar a los seres humanos, sino por su propia existencia. Entonces, en ese sentido, su bienestar debe ser considerado de manera igualitaria al de las demás personas. Y es cierto que esto se vuelve aún más relevante en situaciones de catástrofe, porque ya decíamos, hay una tensión porque los recursos son limitados y eso pone a prueba nuestras capacidades para tomar decisiones éticas rápidamente, pero los demás animales, así como todas las personas, sufren durante estos desastres naturales. Pierden su hogar, se enfrentan Claro. a situaciones de peligro, sufren estrés, hambre, heridas y en muchos casos mueren de manera cruel y abrupta. Entonces, el sufrimiento animal, al igual que el sufrimiento humano, no debe ser ignorado. Y si aquí, Carla, si me permites, quiero destacar un punto muy importante desde el punto de vista histórico y filosófico de la bioética, porque creo Ujú. que a eso va orientado, ¿no? Entonces, me parece bastante relevante eh, decir o precisar que durante mucho tiempo se pensó que Van Rensselaer Potter fue quien acuñó el término bioética, Y no. pero más recientemente se descubrió que fue el filósofo alemán Fritz Jahr, y Sí. él utilizó este término de bioética mucho antes que Potter, ¿no? Y Jahr modificó el imperativo categórico de Immanuel Kant y Ujú. lo adaptó al contexto de la bioética, y esto realmente tiene implicaciones importantísimas para nuestra comprensión del bienestar animal. Entonces, poniendo un poco en contexto, Immanuel Kant estableció imperativos categóricos, ¿no? Máximas que debe seguir la humanidad. Y entre ellas, una de esas dice, trata a cada persona como un fin en sí misma, no solo como un mero medio. Entonces, derivado de eso, hoy en día, pues las personas no pueden ser explotadas o tratadas como simples objetos para fines ajenos a su dignidad. Ujú. Entonces, Fritz Jahr tomó esa interpretación, bueno, tomó ese imperativo categórico e hizo una interpretación bioética de eso y amplió ese concepto a todos los seres vivos. Y fue así como creó el imperativo bioético, que dice tal cual, trata a cada ser vivo como un fin en sí mismo y de ser posible como un igual. Entonces, esta extensión de la ética kantiana con este imperativo bioético de Fritz Jahr implica que no solo los seres humanos, sino también todos los seres vivos deben ser considerados como sujetos morales con derechos y con valor inherente que debe ser respetado. Entonces, pensar en el bienestar animal en situaciones de catástrofe significa reconocer que nuestra responsabilidad ética no solo se limita a proteger a nuestros semejantes humanos, sino que también debemos asumir una responsabilidad colectiva con todas las demás formas de vida. Incluso pensar en el cuidado, ¿no? Sobre todo en estas corrientes como la ética del cuidado, que bueno, si bien también tiene sus cosas ahí cuestionables, pues es una corriente que también busca reconocer esta cuestión de interdependencia, ¿no? Entre nosotros y las demás especies animales, los ecosistemas en general, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cómo podríamos integrar, por ejemplo, esta visión en los planes de gestión de desastres? Pues bueno, desde lo más simple, que es educando, ¿no? Implica educar y eso también conlleva a capacitar a los equipos de emergencia, no solo en cómo rescatar a las personas humanas, sino también en cómo abordar las necesidades de los demás animales y proteger el entorno. Entonces, eh, esto implica incluir también a veterinarios, veterinarias, expertos, expertas en fauna en estos equipos de rescate y pues formar a los socorristas en protocolos que consideren también el bienestar de todos los seres vivos que han sido afectados en esta catástrofe.
Y pues bueno, debemos desarrollar protocolos inclusivos que entonces no solo se centren en las personas, sino también en los demás animales. Y aquí algo fundamental, no solo hablo de animales de compañía, sino también de los animales de Claro. granja, de los que están en zoológicos, de las especies que están en peligro. Entonces, estos protocolos deben estar claramente establecidos antes de que ocurra un desastre para evitar estas improvisaciones cuando ya está en marcha la emergencia. Entonces, también otro punto importante, no es solo la cuestión ética, que sí, realmente es importante, pero también tiene un enfoque práctico y beneficioso, incluso desde un punto de vista utilitario o sanitario. Sin duda hemos escuchado últimamente el enfoque de One Health o una sola salud, Ujú. que nos recuerda que precisamente la salud humana, animal, ambiental están interconectadas. Claro. Entonces, si no protegemos a los animales en un desastre, pues corremos el riesgo de que se mueran, de que fallezcan y que van a estar por ahí contaminando las fuentes de agua y esto va a propagar enfermedades zoonóticas. Entonces, si no se controlan estas muertes de los animales, sus cadáveres, insisto, eh, pueden generar brotes de enfermedades que van a afectar tanto a humanos como a otros animales. Por tanto, es realmente cuidarlos, algo que conviene hacer desde distintas aristas. Todos van a salir ganando con la protección animal. Claro. Sí, y justo con esto que mencionas de One Health, creo que podríamos incluso aquí meter otros enfoques filosóficos como los nuevos materialismos, los posthumanismos, la bioética ambiental, que justo nos invitan a repensar la agencia y la vulnerabilidad compartida, ¿no? O sea, en este sentido, pensarnos separados del resto de la naturaleza, ¿no? Es absurdo porque finalmente nosotros también somos naturaleza, no hay una separación, ¿no? No existe esta como línea clara entre cultura y naturaleza, ¿no? Más bien es un continuo desde todas estas perspectivas. Entonces, platícanos un poco cómo dialoga tu trabajo con estas perspectivas. Bien, sobre todo con la agencia y la vulnerabilidad que has mencionado. Hay que precisar que durante mucho tiempo se ha venido trabajando un enfoque de corte tradicional que sostiene que los seres humanos son los únicos con agencia moral. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que un ser con agencia moral es alguien que puede ser considerado responsable de sus acciones porque tiene la capacidad de discernir entre lo que está bien, lo que está mal, de actuar con intención eh, y de influir en su entorno de acuerdo con un conjunto de valores. Pero últimamente han salido estas nuevas corrientes que si bien muchas son muy recientes, todavía faltan más trabajos, falta más profundización. Lo cierto es que se está sosteniendo que la agencia no es exclusiva de los humanos, sino que también los animales tienen formas de agencia propias. Uh-huh. No hay que querer compararlo con los seres humanos, ¿no? Siempre caemos en ese error de decir, bueno, es que el perro no puede multiplicar dos por dos igual como lo hago yo, ¿no? No, tienen su propia agencia, que puede ser muy diferente al de un ser humano. Pero los animales son conscientes de sí. Incluso muchos neurocientíficos lo avalan. Tenemos, por Uh-huh. ejemplo, la Declaración de Cambridge, Sí. que fue proclamada desde el 2012 en la que se afirma que los demás animales tienen esta capacidad de autoconciencia. Entonces, esto Uh-huh. significa que al igual que los seres humanos, tienen cierta comprensión de su existencia y de su posición en el mundo. Claro, y llevándolo un poco a la cuestión de los desafíos y las propuestas que esto representa, si pensamos en políticas públicas, ¿qué cambios crees que serían urgentes para bueno, el bienestar de las demás especies animales, pero para que éste sea realmente considerado en la gestión de desastres? Vivimos en un estado de derecho en el cual implica que hay que crear legislación que hay que seguir. Entonces, la legislación debe ser específica, que proteja a los animales en estas situaciones de emergencia, reconociéndolos como sujetos de protección Uh-huh. y no como simples bienes materiales. Desafortunadamente, en México,
seguimos con una tradición muy antigua donde los animales son cosas, ¿no? Imagínate, es una cosa como mi celular, como la mesa, como la silla, y no, los animales deben salir de esa categoría. Por tanto, hay que modificar la legislación y hay que incluirlos en estos protocolos de rescate y evacuación de animales. Hay que garantizar que se designen los recursos necesarios, como veterinarias, refugios temporales, alimentación adecuada. Todo esto debe ser parte integral de estos planes de gestión de desastres. Además, hay que considerar que los animales también son parte de un grupo en situación de vulnerabilidad. Hoy en día las leyes, eh, derivado de muchos movimientos sociales, pues han dado un giro para dar especial protección a las personas en situación de vulnerabilidad. Por eso hoy en día se protegen más a las infancias, a las personas adultas mayores, a las personas con funcionalidades diversas, a las víctimas de violencia, a comunidades con condiciones de pobreza, marginalidad, y por tanto, estas leyes buscan garantizar su seguridad, su dignidad, su bienestar, al momento que reconocen que carecen de las mismas capacidades de autodeterminación o protección frente a estos riesgos que otros grupos a lo mejor sí tienen. Pero los animales no han sido incluidos dentro de esa categoría. Y eso considero que es fundamental cambiarlo. Y esto implica crear una nueva perspectiva ética y legal, porque los animales no tienen las mismas herramientas o recursos para protegerse frente a estos abusos, explotación, desastres naturales, destrucción de su hábitat, la caza o el maltrato. Entonces, eh, en muchos casos, los animales dependen completamente de los seres humanos para su protección y carecen de representación en las decisiones que afectan su vida. Entonces, eso también hay que cambiar y considerarlos dentro de este grupo en situación de vulnerabilidad que merecen especial protección. Claro, y creo que, bueno, el hecho de que ya se esté considerando en Ciudad de México este protocolo, ¿no? Y que se les considere dentro de los simulacros y tal, creo que es bastante alentador. Sin embargo, creo que va a seguir quedando como en este plano de justo lo que comentabas, ¿no? Los animales compañeros, en el sentido de perros, gatos, ¿no? Los que habitan nuestras casas. Y que hay del resto de los animales que también dependen de nosotros, ¿no? Que han sido domesticados por muchísimo tiempo y que pues también se tendría que asegurar su bienestar, ¿no? Por eso también pienso, llevando esto al plano social, ¿no? Mencionabas la cuestión de la educación. ¿Cómo podríamos fomentar una conciencia ética que no separe este bienestar humano del animal, ¿no? Con esto que mencionabas de One Health, ¿cómo llevamos esta idea de que la salud es, o sea, la salud de una especie o de un viviente es la salud de todos los demás, ¿no? Entonces, esto ¿qué propondrías para fomentar esta conciencia ética? Hay que entender que los seres humanos no vivimos aislados, que dependemos del bienestar de los animales y de los ecosistemas para nuestra propia supervivencia y la calidad de vida. Entonces hay que tomar un enfoque holístico y esto debe ser transmitido a través de la educación. Siempre insisto en el papel de la educación desde una edad muy temprana. Escuelas, universidades, plataformas de comunicación que ayuden a promover esta cultura de respeto y empatía hacia los animales y señalando que su sufrimiento no es menos importante que el de los seres humanos. Y algo que me alienta mucho es que hace poco hubo una reforma constitucional. El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la educación. Entonces, este artículo tuvo una reforma y ahora se incluye que la educación que brinde el Estado debe incluir la protección animal. Entonces, esto significa un gran paso para fomentar esta conciencia ética, pero no únicamente debe basarse en este ámbito educativo formal. Realmente la conciencia ética también debe ser cultivada en toda la sociedad, integrando el bienestar animal en el tejido mismo de nuestra vida cotidiana. Claro, y en este sentido, o sea, por ejemplo, ¿no? El hecho de que se esté considerando
en la educación, ¿no? La protección animal. ¿Crees que con esto basta? ¿Es un buen comienzo? ¿O es simplemente este ciclo de pequeñas reformitas que en realidad no abonan a nada? ¿Qué piensas de esto? Creo que es un gran inicio. Realmente las leyes tienen mucho que ver para cambiar la realidad. Entonces, también hay que capacitar a los profesores, a las profesoras, ¿no? Porque son quienes imparten, quienes transmiten estos conocimientos. Por tanto, por ende, hay que capacitar a varios actores dentro de la sociedad. Algo que también me anima es que no solo en el ámbito de la educación, sino también dentro del ámbito judicial se están llevando estos cambios. Es cierto que hay muchos jueces que todavía no terminan de adoptar este sentido del valor de la vida animal, pero hay otros casos donde incluso se menciona que los animales ya son parte de la familia. Claro. Entonces, eso también ayuda, ¿no? Se está reconociendo que este vínculo humano-animal se está fortaleciendo y que ya no son simples animales que están aislados, sino que ya forman parte de este núcleo esencial de la sociedad. Entonces, sí, realmente creo que vamos avanzando y espero que sigamos así, dando pasitos lentos, cortitos, pero poco a poco. Claro, sí, son pequeñas victorias, ¿no? En este sentido, yo pensaba como esto que mencionas, ¿no? De que se vuelven parte de nuestra familia y ante una catástrofe, o sea, yo ni siquiera me puedo imaginar, ¿no? O sea, si yo pensaría en dejar mi casa, ¿no? Y dejar a mi manada adentro, ¿no? A los gatos y los perros que viven conmigo, que se quedaran y yo salir, o sea, ni siquiera me lo puedo imaginar, ¿no? O sea, mencionabas hace un momento esto de que hay personas que o arriesgan su vida tratando de sacarlos o de plano se quedan con ellos, ¿no? No sé, ¿tú qué harías en un caso así? Creo que es una situación bastante terrible de pensar, pero justo, ¿no? O sea, esta misma pregunta de qué hacer en un momento de catástrofe con estos animales que habitan con nosotros, ¿no? Creo que sería importante como también reflexionar qué podríamos hacer cada quien, ¿no? Porque justo no hay protocolos. Y es terrible imaginarse en ese escenario. Yo no me lo quiero ni imaginar. Sí. En casa, pero es difícil. Puede ser un poco más fácil cuando dices, no, es que un gato depende de mí, un perro, pero ¿qué tal cuando dices, no, es que son 2 gatos, 3 gatos, 20 gatos? En mi caso son 20 gatos y 10 perros. Entonces Wow. dime de dónde saco tantos brazos. No. Pero por eso hay que contemplar estos planes. Para esto Uh-huh. existen estos simulacros que te dicen qué hacer, qué no hacer, dónde ponerte, subirte al techo, Claro. tener las jaulitas listas. Entonces también antes de que ocurra la catástrofe, hay que pensar en esos hechos que ojalá a nadie que le tocara, ¿no? Pero que pueden pasar. Entonces hay que prevenir antes que lamentar y no hay Claro. que dejarnos atrás. Es como si dijeras, eh, me salvo yo y que se quede ahí mi abuelita que no puede caminar. No. Entonces, en un asilo de ancianos, ¿no? Dices, es que son 50 personas adultas mayores, pues que se queden como puedas, vas y los rescatas. Entonces, lo mismo con los demás animales, hay que hacer lo posible. Estamos llegando al final de este episodio y nos quedamos con varias ideas poderosas. Primero, que en la catástrofe no desaparece la ética, sino que se pone a prueba. Que el bienestar animal no es un lujo, es parte del entramado de la vida que necesitamos cuidar para reconstruir el mundo después de un desastre. ¿Te gustaría, Norma, cerrar con algún comentario? Claro, un breve comentario, invitar sobre todo a crear conciencia. Cuidar a los animales o a los demás animales, porque todos somos animales, es Claro. cuidar también de nosotros, de nosotras mismas, porque en última instancia estamos interconectados, interconectadas, entonces como sociedad tenemos esta oportunidad y responsabilidad de crear un futuro en el que tanto el bienestar animal como el bienestar humano sean prioridad, donde no estén peleados
y donde también las leyes hagan su papel, donde también las leyes los incluyan, ya no los excluyan, los consideren como estos sujetos en situación de vulnerabilidad. Y también es crear esta conciencia en nuestros corazones y modificar nuestras acciones cotidianas. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho a nuestra invitada, a Norma, por compartirnos su tiempo, su palabra y su mirada crítica. Esperamos volvernos a encontrar. Y gracias también a nuestras escuchas por acompañarnos en este episodio. Les invitamos a seguir atentos a los siguientes capítulos de Bioethics News dentro de Ética sin Permiso. Muchísimas gracias, Norma. Y bueno, recuerden, hasta que lo político se vuelva bioético. Abrazos de resistencia. Llegamos al final de esta sesión, pero no al final de la pregunta. Agradecemos a la cabina del EMI, Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural, por albergar estas reflexiones. Este proyecto nace y se enreda desde la especialidad en Ética de las Investigaciones de la Facultad de Filosofía de la UAC. Seguiremos poniendo el cuerpo y la palabra para que lo político no pueda escapar de lo bioético. Cuiden todo. Nos vemos en la próxima con más preguntas y menos permiso. Abrazos de resistencia.